Buenas, en el siguiente video estaremos hablando sobre el desarrollo histórico de los determinantes. Mi nombre es Carla Contreras y junto a Marcela Mora haremos este recorrido. Primeramente hablaremos un poco sobre la definición de determinantes. Adicionalmente, sobre algunas de sus aplicaciones y concluiremos con matemáticos que influyeron en su desarrollo. Algunas personas definen los determinantes como un número que se relaciona con una matriz a partir de unas operaciones concretas de los elementos de la matriz. Otros como la suma de todas las posibles permutaciones de tamaño n con n elementos de la matriz, tomando uno de cada fila o uno de cada columna. De igual forma, hay quienes afirman que el determinante es una función que relaciona una matriz con un número. Esta última concepción es la que vamos a asumir para efectos de este video. De esta manera, la función determinante tiene codominio el conjunto de las matrices de n por n y como codominio el conjunto de los números reales. Se tienen varios casos. Si A es una matriz de orden 1, entonces el determinante corresponde a su única entrada. Si por el contrario A es una matriz de 2 por 2 cuyas entradas son A, B, C y D, entonces el determinante de esta matriz es igual al producto de A por D menos C por B. En general, para n mayor que 1 y para cualquier fila i de A, el determinante de esta matriz es la suma ponderada de n determinantes de submatrices de orden n-1, como se muestra a continuación, donde A sub ij es la submatriz que se obtiene de A al eliminar la fila i y la columna j. Los determinantes constituyen potentes herramientas que utilizamos comúnmente para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Pero si bien es cierto, también son utilizados en diferentes áreas, como lo son la economía, la ingeniería, la computación y muchas otras. En economía se utilizan para encontrar los puntos de equilibrio de un sistema financiero descrito matricialmente. En ingeniería para optimizar procesos y en geometría computacional para el cálculo de cascos convexos y diagramas de Voronoi. Por otra parte, haciendo referencia a algunos de los matemáticos que influyeron en el desarrollo de los determinantes, tenemos los siguientes 12, quienes fueron ordenados de acuerdo a su fecha de nacimiento. Ahora nos enfocaremos a describir cada uno de los aportes que hicieron estos matemáticos. Primeramente, Seki Kowa es un matemático japonés que fue fuertemente influido por los matemáticos chinos. En 1683 introdujo el tema de los determinantes en el método de solución del problema Fukundai y da un método general para calcularlos basado en ejemplos, es decir, trabaja con ejemplos concretos. Y con dichos determinantes resuelve ecuaciones, aunque no sistemas de ecuaciones lineales. Además, estableció muchas de las propiedades de dichos determinantes. Por otra parte, Leibniz, quien es un matemático, teólogo y político alemán, usó la palabra resultantes para hacer referencia a los determinantes. En una de sus cartas explica que cierto sistema de ecuaciones tiene solución. Y además, mediante diferentes métodos, logra demostrar algo similar a lo que hoy conocemos como la regla de Cramer. Leibniz también conocía que un determinante, llamado por él resultante, se puede expandir usando columnas, lo que hoy se conoce como la expansión de Laplace, y estudió los sistemas de coeficientes de ecuaciones. Por otra parte, Maclaurin, quien es un matemático escocés, publicó los primeros resultados sobre determinantes donde prueba la regla de Cramer. Acá podemos hacer una reflexión. Y es que Maclaurin prueba la regla de Cramer. Cramer lo único que hace es formularlo. Vemos que Leibniz prueba un resultado similar también a la regla de Cramer, y si nos devolvemos aún más en el siglo XVI, podemos encontrar otro matemático, Cardano, que también ofreció un método para resolver un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones lineales, y utiliza también un método muy similar a lo que
se conoce como la regla de Kramer. Vemos que son varios matemáticos que coinciden en este tipo de trabajos. También tenemos los aportes del matemático francés Bezout, quien en 1764 muestra que en un sistema lineal homogéneo de n ecuaciones con n incógnitas se tienen soluciones nulas o no nulas, perdón, si el determinante de los coeficientes se anula. Sumado a lo anterior están los aportes del matemático, físico y astrónomo Laplace. Él, en 1772, en un estudio sobre la órbita de los planetas interiores, considera pocos prácticos los métodos de Kramer y de Bezout. Laplace discutía sin calcularlas las soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales usando determinantes. Además, curiosamente usó el término resultante, el mismo que había usado Leibniz para referirse al determinante, aunque lo hizo sin saberlo. Además, el matemático francés Cauchy contribuyó de una manera importante a la teoría de determinantes del siglo XIX, pues fue el primero en 1812 en utilizar la palabra determinantes en sentido moderno. ¿A qué nos referimos con sentido moderno? Resulta que tiempo atrás, en 1801, el matemático Gauss utilizó la palabra determinante, pero haciendo referencia a otro tipo de asuntos matemáticos, diferentes al sentido que se le da actualmente. Además, Cauchy prueba por primera vez el teorema de la multiplicación para determinantes, que nos dice el determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. Por su parte, el matemático judío-alemán Jacobi en 1841 publica 3 tratados sobre determinantes, los cuales alcanzaron singular importancia, pues en ellos aparecen por primera vez una definición algorítmica del determinante, y con la novedad de que las entradas en este determinante pueden no ser especificadas. Con ello, los resultados son igualmente aplicables tanto en el caso de que las entradas fueran números como si fueran funciones. Además, el matemático británico Sylvester fue el primero en utilizar en Europa el término matriz. La notación matricial es en su origen una cosa de Sylvester y esto lo asoció fuertemente al método de cálculo de determinantes. Este matemático trabajó por más de 50 años en el desarrollo de teoría relacionada con determinantes. Incluso llamó a los determinantes usados por Jacobi jacobianos, y así se conocen en diferentes centros de estudio y universidades. También tenemos al matemático, Weierstrass, quien fue un alemán cuyas obras contribuyeron a la definición axiomática del determinante, que hoy conocemos como la única función multilineal alternada y que toma el valor de 1 en la matriz de identidad. Con esta contribución, la teoría moderna de determinantes comenzó a ocupar un lugar preponderante en la teoría de matrices. Ahora bien, el matemático Cayley, con su trabajo, también trabajó con matrices y a partir de ese trabajo enriqueció la teoría de los determinantes. Él afirma correctamente que la noción de matriz es lógicamente previa a la determinante, aunque históricamente no fue así. Podemos ver que primero fueron los determinantes históricamente y después las matrices. Él dice que lógicamente sucedió de manera inversa. Además, introduce las líneas en los determinantes, las cuales utilizamos en la actualidad. También tenemos al matemático Kronecker, quien nace en 1823 y muere en 1891. Fue un matemático alemán cuyos trabajos, junto con los de Weierstrass, contribuyeron al desarrollo de la definición axiomática del determinante que comentamos anteriormente. Por último, ninguna historia de los determinantes estaría completa sin el aporte del escritor, diácono anglicano y matemático británico Charles Dodson, quien estableció las condiciones bajo las cuales los sistemas de ecuaciones tienen soluciones no triviales. Estas condiciones están escritas en términos de determinantes, de los menores de las matrices de coeficientes. Este trabajo recibió el nombre de método de condensación. Fue un método muy útil para realizar cálculos manuales cuando no había calculadora o sistemas algebraicos de cómputo. Charles Dodson es mejor conocido por su seudónimo de escritor como Lewis Carroll. Con este nombre escribió su famoso libro Alicia en el País de las Maravillas.
Finalmente, pese a que, como dice Maurice Klein, las matrices y los determinantes no son un tema decisivo en la historia de las matemáticas, porque más que nuevos contenidos teóricos, lo que aportan son innovaciones en lenguaje o nuevos instrumentos de expresión matemática, no por ello debemos olvidar el lugar que han ocupado estas dimensiones en la evolución matemática. Estas fueron algunas de las fuentes consultadas. Muchas gracias.